Qué bueno que pudieras tener una Biblia en tu mano o por lo menos en el celular, porque hoy vamos a pasar un buen tiempo en la Escritura, haciendo memoria de algo muy importante para la iglesia, algo que en verdad les invito a que consideren de manera más constante y más permanente en sus propias vidas, en casa, en familia, como sea, pero que se tomen más tiempo para meditar en lo que vamos a compartir hoy, en esta última exposición bíblica del año 2022. Ustedes saben que hace algunas semanas atrás iniciamos esta serie que titulamos así: El que vendría, el que vino y el que vendrá. Estamos hablando no solamente del carácter del Mesías futuro que anunciaron los profetas, del carácter, de la misión, de lo que Él sería para el pueblo, para su pueblo, y la esperanza que eso provocaba, sino que le vimos llegar. Pero antes de verle llegar, nosotros hicimos mención de algunos profetas que justamente fueron el oráculo para el pueblo de lo que iba a ocurrir en los días de la llegada del Mesías. ¿Recuerdas? Sí, por lo menos algunos de los textos que vimos las semanas pasadas. Bueno, si no, ahí están grabadas en YouTube, en nuestro canal, ahí las puedes disfrutar para que hagas memoria. Pero para algunas personas, en algún momento de la historia, el Mesías era futuro. Para el pueblo de Israel especialmente, la proclamación y el anuncio de la llegada de aquel anhelado era un evento futuro. Y entonces ellos lo describían, no sé si recuerdan cuando hablábamos acerca de que Él vendría montado en un pollino, cría de asna, ¿cierto? Entonces como más o menos nos muestra quién es ese que vendría. Y como tratábamos de reflexionarlo en ese domingo, el pueblo crecía en la expectativa de el que vendría, el que vendría, el que vendría. Pero llegó el momento, hermanos, en que ese que vendría ya, ¿qué? Llegó. Y las semanas pasadas tratamos de meditar de diversas maneras en su llegada. No solo en la obra de teatro que presentaron acá nuestros preciosos hermanos del Redil Laureles, tratando de demostrarnos un poquito más cuál es el verdadero significado de la Navidad y recordándonos a todos que ese que algún día vendría, vino ya. Nosotros hoy vemos esos eventos como pasados. Jesús para algunos vendría futuro, para otros llegó presente, pero para nosotros es pasado. Meditamos en esas cosas allá atrás, 2000 años atrás. Bueno, hermanos, Jesús vino y fue maravillosa su venida y vimos su ministerio público entre nosotros, entre los hombres, entre los seres humanos. Murió, resucitó y ascendió al cielo. ¿Recuerdan cómo fue que Cristo ascendió? Con un cuerpo glorificado. Recuerden que Él no subió como en espíritu o como en alguna cosa así rara. Jesús ascendió al cielo en su cuerpo y hoy está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, por su pueblo. Pero hermanos, pues la historia y los eventos de la historia de Dios no terminan solamente con la primera venida de Jesús, la primera venida del Hijo. Y hoy justamente lo que queremos pensar por lo menos un poquito, hermanos, a lo largo de toda esta celebración que tendremos juntos hoy, va a ser en el que vendrá. Ya no es el que vendría, ya no es el que vino, ahora ya es el que vendrá. El que nosotros aguardamos
fervientemente y esperamos que sea pronto, que no tarde mucho nuestro Señor. Bueno, cuando pensamos en el tema de la segunda venida de Jesús, ¿qué te viene a la mente? ¿Alegría, miedo, dudas? ¿O tienes que acelerarte para casarte rápido porque qué tal que de pronto, no sé, hay que hacer las cosas más a prisa? ¿Qué impresión te llega? ¿Qué emoción experimentas? ¿O simplemente qué idea tienes cuando piensas en que Jesús va a volver? Todos quedan estupefactos, parece. O es que, díganme si el aire está muy frío, hermanos. ¿Ah? ¿Qué se siente? Tal vez es algo medio surrealista, como, no, eso no es como que sí, pero como que no. Como que nosotros tenemos que creer eso porque somos creyentes cristianos, pero la verdad en el fondo eso sabemos que no es así. ¿O cómo vives la segunda venida de Jesús? ¿Mm? ¿Qué te produce? Se espera con mucha alegría. Bien, bueno, don Rigo, tú lo esperas con mucha alegría, excelente. ¿Sí, Gloria? Algo de sustico, sí, da sustico, sí, da sustico. Bien. Y con la expectativa de que todo esto va a cambiar, va a hacerse distinto. Bueno, hermanos, hoy vamos a tratar de hacer juntos algo que espero que por la gracia del Señor nos edifique muchísimo, y es reflexionar en el plan de Dios para la culminación de la historia, de esta historia presente. ¿Cuál es el plan de Dios para la culminación de nuestra historia y las implicaciones que eso tiene para nosotros? Especialmente vamos a pensar en las implicaciones que tiene para ti el hecho de que Dios ha trazado una historia humana y le ha puesto término con la llegada de su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa eso para ti hoy? Y eso lo vamos a hacer con base en una carta muy especial a una iglesia muy especial que el apóstol Pablo le escribe en la ciudad de Tesalónica. Tesalonicenses, una iglesia muy particular, muy especial, que el apóstol Pablo quería mucho, pero que tenían bastantes inquietudes acerca de este particular, de este tema. Entonces, les animo a que abran sus Biblias o prendan sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, y vamos a ir por varios capítulos de la carta, porque lo que voy a hacer a continuación es tratar de mostrarles un poquitico por lo menos, pero sobre todo que oremos a la luz de lo que el texto nos enseña, que oremos por la gracia del Señor, cómo es que Pablo a esta hermosa iglesia en Tesalónica les va mostrando implicaciones directamente sobre ellos, sobre la iglesia pasada y presente, que ninguno de nosotros debe descuidar y que aparece en especialmente la primera carta. No vamos a tocar la segunda, aunque la segunda también amplía el tema de la segunda venida de Jesús, pero solo nos vamos a quedar en Primera de Tesalonicenses. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, antes de leer el capítulo 2, versículo 19, yo quiero dar como este marco general de la segunda venida de Jesús. La segunda venida no solamente ha sido un tema de muchísimo debate a lo largo de la historia de la iglesia, de mucha inquietud, de mucho miedo, de mucha especulación. Bueno, todo lo que ustedes se imaginan se ha hecho con los asuntos de la escatología cristiana, o de la parusía, o de la segunda venida de Jesucristo. Mucho se ha dicho de eso, bueno, hermanos, tantas cosas, pero yo quiero que esta iglesia que nosotros fuimos llamados a pastorear y a cuidar tenga esta idea general de la segunda venida. En cualquier momento, no es cuando estás preparado o cuando estás,
no, en cualquier momento, el Hijo de Dios volverá a esta tierra, irrumpirá en esta historia en la que actualmente se sostiene una guerra entre Rusia y Ucrania y muchos más eventos internacionales. En esta historia el Hijo de Dios entra, irrumpe una vez más, y su irrupción en la historia es una irrupción que es personal. Estos son los principios claves de su segunda venida. Primero, es personal, o sea, Jesús no va a mandar a nadie, no va a delegar a otra persona, no va simplemente a mandar a sus ángeles, aunque Él viene con sus ángeles, varios textos lo dejan claro, pero la segunda venida de Jesús es una venida personal, es una venida visible, no será por allá en lo oculto, en lo recóndito, no será por allá un espíritu, algo extraño, no, es visible su regreso. Y en tercer lugar, el regreso de Jesucristo es un regreso glorioso o en gloria, que le veremos como Él es, precioso, admirable, pero que llegará para juzgar a este mundo. Marco general de la segunda venida de Jesús. Ahora vamos a hacer algo un poco más específico. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19. Recuerda, el marco general de la segunda venida de Jesús. Ahora vamos a empezar a pensar un poquitico en las implicaciones de esa segunda venida. Y esas implicaciones nos van a ayudar a entender un poco más. Pero segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19. Alguien que lo lea por favor en voz alta, si lo tienes ahí. ¿Quién pues? Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes, sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Pablo hace mención en este texto de la venida de Jesús, de acuerdo, muy al principio de la carta. O sea, él a lo largo de estos capítulos de esta pequeña carta va a meter el tema de la venida, de la segunda venida, siempre lo va a estar mencionando. Y él hace mención de la segunda venida de Jesús cuando les está hablando a ellos de que no pudo visitarlos y de que ellos son la gloria y el orgullo del apóstol Pablo. Pero entonces, ¿cómo así? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá, tan extraño? Bueno, ahí va la primera implicación. La primera implicación de la segunda venida de Jesús para toda la iglesia, para todo su pueblo, es que nosotros tenemos una labor. Todos nosotros tenemos una labor, hermanos. Pablo en este versiculito les expresa la intención que él tuvo de visitarlos, pero esa visita no se pudo llevar a cabo. Pablo tuvo diversos tipos de impedimentos. Entonces la pregunta es, ¿por qué el no ir a visitarlos le resultó a Pablo un motivo de preocupación? Uno no se preocupa cuando no pudo ir a visitar a alguien, a no ser de que, ¿cierto?, haya una razón para preocuparse. Hay un motivo para preocupación. Hermanos, ¿cuál es el motivo de preocupación del apóstol Pablo? No solo el apóstol Pablo les tiene un profundo amor a estos hermanos de la iglesia, sino que el apóstol Pablo los ve a ellos como el campo al que ha dedicado parte de su vida. Ellos son el fruto de su trabajo. En la dura experiencia que Pablo tiene en la ciudad de Tesalónica, eso lo puedes leer en Hechos de los Apóstoles, cómo fue tan difícil lo que Pablo vivió allá. Aún a pesar de lo difícil, Dios le concedió el deseo al apóstol Pablo de ver a algunos judíos convertidos, y dice el texto, buen número de mujeres creyeron en el Señor. Qué bueno. Esas personas, judíos y gentiles, ellos eran la parcela que Dios le había dado al apóstol Pablo y que él debía cuidar.
frente a la realidad de que Jesús volvía, Pablo sabía que él era un siervo llamado a ocuparse de las cosas de su Señor. Esa era la conciencia con la que el apóstol Pablo encaraba la vida, sus misiones por toda Europa. Él sabía que él era un siervo de aquel que venía en cualquier momento y que mientras el Señor regresaba, mientras el rey retornaba a este mundo, él debía ser hallado fiel en su labor. El apóstol Pablo. Él quería mostrar a Jesús la hermosa obra que él ha hecho, el apóstol Pablo ha hecho para Jesús, por amor a él. Y entre muchas otras cosas, la iglesia de Tesalónica era una de las que iba a mostrar la obra del apóstol Pablo, su ocupación con los dones que recibió, con los talentos que recibió, cómo él hizo florecer lo que Dios le dio mientras el rey ¿qué? Regresa. Pablo tenía preocupación por no haber podido llegar a Tesalónica. ¿Por qué? Porque él no quería que su obra resultara vana, porque él no quería que lo que él hizo en ese lugar se deshiciera, se desvaneciera y no tuviera que presentarle a Jesús cuando él regresara, hermanos. Bueno, la preguntita a todos nosotros que hemos estado aprendiendo cada vez más a leer la Biblia, hermanos, ¿esto no les suena parecido a una de las parábolas de Jesús? No tanto. Ok. Muy bien. Por favor, vayan a Mateo. Les dije que íbamos a ver la Biblia en varias ocasiones. Mateo capítulo 24. Y vamos a leer del versículo 45 al 51. Hay varias parábolas que hablan sobre esto. Yo solamente quiero mencionar esta que es cortica. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, 45 al 51: ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: oh, mi Señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Jesús, de muchas maneras, en todos los evangelios, pero muy especialmente en el evangelio de Mateo, nos llama a la iglesia a vivir coram Deo. Esa frasecita tal vez la han escuchado varias veces aquí en la iglesia: a vivir coram Deo, a vivir delante del rostro de Dios, a vivir la vida con la conciencia de que todo lo que hacemos lo hacemos delante del Dios que nos ve, pero no solamente porque quiere estar, porque es un Dios escrupuloso y está mirando que hacemos bien, no, porque Él es el Señor de toda la tierra y porque no hay nada que quede oculto. Nuestra vida, mientras espera el retorno del Señor Jesucristo, el retorno del Rey, es llamada a ocuparse en la labor que Dios le ha encomendado. Pero bueno, ¿qué de nosotros pues? Porque ¿cuántos misioneros hay acá como Pablo? ¿Cuántos pastores hay acá? 1, 2, bueno, en fin, poquitos. Entonces, esto es para los pastores y los misioneros. Tú estás entendiendo que Jesús quiere de ti, mientras Él regresa, que te ocupes de su campo, del campo que Él te dio a ti. ¿Cuál?
¿Cuáles? ¿Cuáles campos hay? Mencionémoslos. Claro, el trabajo. ¿Cuáles trabajos? Los trabajos más espirituales y más espectaculares. ¿O cuáles trabajos? Todos los trabajos. La familia. ¿Qué más? La universidad, el colegio, la soltería, absolutamente todo. Todo, hermanos, está siendo guiado hacia la futura restauración y recuperación de las cosas que Dios creó en el principio, y Dios quiere que hoy su pueblo, la iglesia, mientras Él regresa, esté ocupada sanando, restaurando, produciendo fruto, mucho fruto. ¿Quiénes? De esto se libran los pensionados. De esto se libran los desempleados. Toda la iglesia debe producir los frutos del reino que se nos encomendó, cada uno según los dones que Dios repartió, cada uno según la capacidad, porque así lo dice otra parábola, la capacidad de cada uno, pero todos somos llamados a ocuparnos de esa labor mientras el Señor regresa, hermanos. Entonces, levantemos una pregunta: ¿por qué su segunda venida nos insta a ocuparnos en la labor que recibimos de Él? ¿Por qué su segunda venida nos insta a ocuparnos en la labor que recibimos de Él? Y ahí va la respuesta, hermanos. Nosotros somos salvados por la gracia de aquel que vino para dar su vida por la iglesia, por nosotros, para hacernos suyos y para hacernos partícipes de sus planes para este cielo y para esta tierra, y para hacernos partícipes de sus planes en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Entonces, sea lo que sea, no importa cómo te sientas en este momento, al reflexionar en el llamado que nadie se libra, ningún creyente se libra de este llamado. No sé cómo te sientes, no sé esto que te produce, pero lo que vamos a hacer en este momento, hermanos, es a tomar un tiempo para orar. Vamos a orar al Señor y vamos a orar particularmente en ese sentido. Si necesitas que te ayude, si necesitas gracia de Él, si necesitas que te deje ver mejor y más claramente cómo es que tú estás ocupando tu vida en la labor que Él quiere que realices, o sea, como sea, hermanos, pero vamos a pasar este tiempo en oración. Entonces, levanta tu voz en estos minutos que siguen, pensando en su segunda venida y en la expectativa que Jesús tiene en el cielo hoy, de que nosotros estemos produciendo fruto, de que no seamos perezosos, siervos perezosos, de que no descuidemos los dones que hemos recibido de Él, que no descuidemos nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestra soltería, nuestro cuerpo, los recursos económicos que hemos recibido de Él, las posibilidades familiares, todos los dones que hemos recibido de Él. ¿Cómo te sientas en este momento, hermano? Vamos a orar al Señor, porque recuerda, todos somos salvados por gracia solamente, y ese que nos salvó por gracia nos hizo partícipes de sus planes para este mundo, para este cielo y para esta tierra, pero también nos hizo partícipes de su proyecto para el cielo nuevo y la tierra nueva. Él quiere que nos ocupemos en nuestra labor. Entonces, gracias, Jessy, por acompañarnos ahí mientras tanto, y levanta tu voz en oraciones cortas, dile al Señor lo que necesites decirle, cómo te sientas agradecido por eso, necesitado de gracia y de misericordia, de perdón, lo que quieras. Este es el momento, hermanos, para orar a nuestro Señor.
gracias por darme una esperanza diferente, darme una manera diferente de vivir la vida, sabiendo que tú mismo escribiste un final, pero que tiene una razón tan perfecta, que no simplemente estoy viviendo que bueno, es estudiar y ahora qué, luego casarse y ahora qué, tener un trabajo y ahora qué, sino que todo esto tiene un propósito y todo esto apunta hacia ti, y que tengo la esperanza inmensa, la hermosa esperanza de saber que regresarás. Yo te pido perdón porque a veces casi que, bueno, con lo pequeña y lo corta que es mi mente, he tratado de verte casi como una pequeña historieta o una leyenda. Y sí, en mi mente está que regresarás, pero a veces ni siquiera logro materializarlo, de que realmente Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, regresará por mí, por mi esposa, por mi familia, por mi iglesia. Yo te pido perdón por a veces tratar de empequeñecerte sabiendo que eres tan grande y tan real. Dame sabiduría, dame conocimiento para reconocerte siempre como eres tú, Dios hecho hombre, el Salvador de mi vida. Te agradezco por considerarme aun sin yo merecerlo. Te agradezco por mirarme, por amarme. Hermanos, si necesitas adorar al Señor ahí sentado para seguir meditando, hazlo. Pero si puedes ponerte de pie, porque vamos a adorar al Señor en este momento, antes de pasar a una segunda implicación de su venida. Y gracias, muchachos, por guiarnos en eso. Exaltemos al Alfa y la Omega, al principio y el fin, el que era, el que es, el que vendrá. Cantemos. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y el cielo adora sin cesar tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Hoy se escucha santo, santo, todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero, que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo tus ojos como
vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria, su nombre sobre todo es. Sobre todo es. Nombre sobre todo es. Nombre sobre todo Amén, hermanos. Por favor, tomemos asiento para pensar en la segunda implicación que el apóstol Pablo quiere ayudarles a ver a sus hermanos en la iglesia de Tesalónica y también a nosotros en el Redil Laureles. Por favor, vea el versículo 11 del capítulo 3. Capítulo 3, versículo 11 al 13, de Primera de Tesalonicenses. Dice desde el versículo 11: que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos, que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes, que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. ¿Cuál es la segunda implicación? Sencilla y seguramente es evidente para todos nosotros, hermanos: santificación. Santificación. En esta pequeñita oración que Pablo hace, él les muestra, hermanos, más bien, él pide por la madurez de sus hermanos, de la iglesia de Tesalónica. Él pide para que ellos crezcan, para que sean cristianos fuertes y maduros. Que otra forma de decir eso es que el apóstol Pablo está orando para que ellos puedan amarse los unos a los otros. Amor, los unos por los otros. Y hacemos un paréntesis acá. ¿Tú recuerdas que la manera en la que la manera en la que tú más expresas tu progreso en la vida cristiana, hermanos, es porque amas más? No es porque sabes más, simplemente no es porque has recorrido mucho, porque no sé, porque tienes muchos años transitando esta vida. No es eso, hermanos. La evidencia de que tú creces, de que tú eres fuerte como creyente, es que amas más. Eso es lo que Pablo está pidiendo por ellos aquí, que sean fuertes, hermanos. Entonces, en aquel día, en el día en el que Jesús regresará, nosotros que hemos aprendido a amar más, es decir, estamos creciendo en nuestra santificación, nosotros en ese día, hermanos, le podremos mostrar a nuestro Señor Jesucristo cuánto hemos crecido para Él, cuánto nos hemos apartado para Él, cuánto nos hemos consagrado. En aquel día yo le voy a mostrar, y va a ser claro para Jesús, cuánto he crecido en mi santificación.
porque esa es su voluntad, nuestra santificación, la de la iglesia, la del pueblo de Dios. ¿Cuál es el asunto con esto? Es que esto siempre ha sido un gran problema para la iglesia, no solo para el Redil Laureles, para las iglesias en Medellín, sino para la iglesia que pastoreaba Pedro, para la iglesia que pastoreaba Juan, los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, le escribe a los hermanos, porque miren lo que algunos están diciendo: ¿qué hubo de la promesa de su venida? No es que iba a venir pues, y aquí nadie ha llegado. Y el apóstol Pedro los describe a ellos como descuidando su fe y aún burlándose de ella. O sea, estamos pensando en que, hombre, esto como que es tan bonito acá y oramos y nos sentimos mejor, pero finalmente esto no llega a ningún lado, como que no estamos a la expectativa de algo que va a pasar. Entonces, cójala suave, no se estrese mucho, no se preocupe por ser más puro, no se preocupe por ser más apartado para el Señor, no se preocupe por eso, porque finalmente eso de que Él volverá, no sabemos, pues como ellos lo decían, qué hubo de la promesa de su venida. Y el apóstol Pedro le responde: ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del Señor? Esa es la respuesta de él. Pero esa es la iglesia que pastoreaba Pedro, o al menos a la que le escribe. Pero Juan también tenía tremendo problema probablemente en la iglesia en Éfeso. Allá algunos estaban diciendo no hay mucha necesidad de buscar la piedad ni de crecer en el amor, o sea, en el amor como lo describe pues Jesús y como lo muestra Juan. No, en esa clase de piedad no hay necesidad de crecer, no hay necesidad de ocuparnos de nuestro cuerpo, de respetarlo, de cuidar lo que vemos. Todas esas cosas, no se estresen por eso, no hay problema. Pues el apóstol Juan, también con el problemita que se le estaba presentando, les responde lo siguiente en capítulo 3, versículo 3, hermanos, y les dice lo siguiente. Desde el versículo 2: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Jesús viene mañana, ahorita mismo, no sabemos exactamente. Y Él quiere no solo que te ocupes de su campo, de su labor que te delegó a ti, sino que crezcas en santificación, en piedad, en justicia, mientras llega. Porque su segunda venida nos insta a ocuparnos en nuestra santificación. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos salvados por la gracia de aquel que vino para dar su vida por nosotros. Eso tiene que estar claro en esta iglesia. Somos salvos por la gracia de aquel que vino para dar su vida por nosotros, y de ninguna manera para dejarnos iguales en nuestro egoísmo, sino para hacernos más como Él. ¿Cuándo? Ya, hoy, desde el día que te salvó. Entonces, ¿en qué hemos de estar ocupados mientras el Señor regresa, hermanos? ¿Cuál es otra implicación? Pureza. El amor, hermanos, ese es el carácter de nuestro Salvador. Eso es lo que Él quiere de nosotros, no solamente en diciembre, que se alborotan a veces muchas cosas, en todos los meses, pero ten cuidado especialmente en este mes, porque en cualquier momento tu Salvador regresa y te quiere ver como Él. Tomemos 2 minutos, 3 minutos para orar, como lo hemos venido haciendo, y gracias otra vez, Jessica, por ayudarnos. Ora como quieras, como lo necesites, ruega, suplica, alaba, agradécele en oraciones cortas, hermanos, para que más lo podamos hacer. Estamos delante de nuestro Señor,
delante de aquel que un día escuchará a su padre decir: hijo, vas hoy a la tierra, hoy es el día, ve a ver a tu pueblo precioso. Oremos al Señor, hermanos.
Querida iglesia, si necesitas permanecer sentado para adorar al Señor porque estás meditando de manera especial en algo, no hay problema. Pero los demás les invito que se pongan de pie, nos pongamos de pie y adoremos a nuestro Rey. Exaltemos, hermanos, al que es santo, 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 que se ha dignado a amarnos, a salvarnos, para que cada día seamos más como su Hijo. Digno es el Cordero, digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Cantemos juntos, digno es el Cordero,
tercera implicación que el apóstol Pablo le muestra a la iglesia en Tesalónica en la primera carta solamente. Entonces, ahora pasas al capítulo 4, versículo 13 al 18, por favor. Recuerda, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Y ahí va pues de frente Pablo con el tema. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Pregunta: ¿de qué serviría nuestra fe en Jesús si a la hora de encarar la muerte de quienes amamos, o nuestra propia muerte, ¿de qué serviría nuestra fe en Jesús si a la hora de encarar estas horribles experiencias nos encontramos con un silencio absoluto, con el puro enigma, con la angustia de perecer para siempre? ¿Para qué serviría nuestra fe en Jesús? No, muy lindo, seamos cristianos, hagamos la novenita y el pesebrito, muy lindo. Pero a la hora de encararlo, lo más, tal vez, de las cosas más costosas, la muerte, y eso como que no me sirve a mí para nada, creer en Jesús. ¿No les parece horrible? Pues sí lo es horrible. Y eso era lo que estaba ocurriendo entre los hermanos de la iglesia en Tesalónica. Al parecer, la brevedad de la visita que Pablo les hizo, cuando Pablo llegó a esa ciudad y empezó a predicar el evangelio, Pablo estuvo ahí por poco tiempo. Algunos dicen que tal vez por máximo 3 meses estuvo el apóstol Pablo allí. Posiblemente la brevedad de la estadía de Pablo ahí en Tesalónica causó vacíos teológicos. Ellos no lograban comprender en un sentido toda la narrativa bíblica de la salvación, cómo es que funciona. Y ellos, con esos vacíos, ven la muerte de sus familiares, ven sus propias muertes, y eso como que no, eso es tan horrible como para cualquier otra persona, hermanos. Pues Pablo aquí lo que está tratando es de llenar el vacío. Quedó un vacío. Tal vez no me entendieron o no les pude explicar bien eso. Bueno, aquí les suplo lo que no les pude decir en persona, hermanos. La venida del Señor Jesucristo, su segunda venida, provocará el levantamiento, el vaciamiento de todas las tumbas. En primer lugar, como lo dijo en el texto, ¿las de quiénes? Nuestros hermanos y hermanas en todas partes del mundo. Entonces llega el Señor Jesucristo con voz de trompeta, con voz de arcángel, donde se hace absolutamente visible que llegó el rey de esta tierra. Aquí nadie ya de usurpaciones, ya llegó el rey. Y llega el rey y resucitan primero nuestros hermanos y hermanas en toda la historia. En toda la historia. Y el Señor, resucitando en primer lugar a su pueblo,
los levanta, dice el apóstol Pablo, en el aire y está con nosotros, con toda la iglesia. Bueno, eso se nutre de otros elementos más, hermanos. Pero, wow, qué belleza, ¿cómo así? O sea, hermanos, la venida del Señor traerá consigo la sanidad y restauración de toda la creación material que Dios dijo que era buena en gran manera. Eso es de alguna manera lo que está diciendo. Nosotros resucitaremos, los que habremos muerto, para su regreso si hemos muerto. Toda la creación que Dios llamó buena en gran manera será sanada y será restaurada, y eso incluye nuestros cuerpos. Entonces, ¿cuál es la tercera implicación de la segunda venida de Jesús? Esperanza. Hermanos, ustedes no pueden quedarse sin esperanza. ¿Por qué? Porque es que cuando Jesús regrese va a haber un cambio radical para toda la iglesia y todos nosotros floreceremos, o como lo dice Romanos capítulo 8, que llegará por fin el día de la manifestación de los hijos de Dios, cuando la creación que está sujeta a vanidad será librada de esa vanidad, de esa esclavitud. Imagínense, como a veces algunos profetas lo dicen en el Antiguo Testamento, los montes llenos de felicidad. ¿Se imagina una montaña aplaudiendo? Ay, el cerro del Volador aplaudiendo de la felicidad, porque por fin llegó la restauración. Y eso es lo que algunos hermanos nuestros que han escrito libros muy bellos tratan de pintar, de recrear cómo será esa hermosa experiencia para la iglesia, para el pueblo de Dios. Pablo no simplemente quiere llenarles el vacío de hermanos, no se preocupe porque si se murió usted va a resucitar. No, Pablo lo que quiere es que ellos tengan esperanza y que la levanten para todos los asuntos de la vida. Pensar en la segunda venida de Jesucristo debe producir en nosotros los creyentes eso: esperanza. Eso es lo que se pretende llenar nuestro corazón, llenarlo de ese precioso estado al pensar en que Jesús en cualquier momento vuelve. Yo quiero, hermanos, leerles a continuación la experiencia de una querida mujer. Ella, yo creo que todavía está viva. Es una muy querida mujer, hermana nuestra, que es tetrapléjica. O sea, ella pues puede mover como, yo no sé, los ojitos tal vez, pero ella está paralizada desde los 19 años en un accidente. Ahora ya ella es una mujer tal vez de 60, 65 años. Pero escuchen por favor sus palabras en una celebración en la iglesia donde ella estaba, y ese día el pastor invitó a toda la iglesia a arrodillarse como aplicación a la predicación, lo que él quería motivarlos a hacer, y toda la iglesia se arrodilló. Y ella dice, la única que se veía era ¿quién? Yo, porque yo no me podía arrodillar, hermanos. Pero dice, ahí va, abro comillas: allí sentada recordé que en el cielo podré saltar, bailar, dar patadas y hacer aeróbic. Y antes de que llamen a los invitados al banquete de las bodas del Cordero, lo primero que pienso hacer con mis piernas resucitadas es caer de rodillas, con esas rodillas glorificadas y agradecidas. Me arrodillaré silenciosamente a los pies de Jesús. Y sigue diciendo, yo que tengo los dedos secos y doblados, los músculos atrofiados, las rodillas torcidas y no siento nada de hombros para abajo, tendré un día un cuerpo nuevo, ligero, luminoso y revestido de justicia, poderoso y deslumbrante. ¿Puedes hacerte una idea de la esperanza que la resurrección da a alguien con una lesión en la columna vertebral como la mía? Solo en el Evangelio de Jesucristo podemos encontrar una esperanza para la vida así de completa. Eso es lo que se pretende y eso es lo que quiere Pablo con esta preciosa iglesia, hermanos. Esperanza, Jesús viene. Esperanza, guarden paciencia, esperanza. Aunque ustedes vean perecer a sus familiares, aunque ustedes vean envejecer sus cuerpos, ser destruidos por la enfermedad, ustedes van a experimentar la resurrección y la glorificación de sus cuerpos. Solo aguarden la trompeta. En cualquier momento la oiremos
sonar. Entonces hacemos la pregunta, hermanos, ¿por qué su segunda venida nos insta a tener esperanza? La respuesta: nosotros somos salvados por la gracia de aquel que vino a dar su vida por ¿quiénes? Por la iglesia. No para alejarnos de las cosas que Él mismo nos dio para amar y disfrutar, sino para enseñarnos a disfrutar de ellas verdaderamente para siempre. Por eso, esperanza. Vamos a tomar un par de minutos, hermanos, y lo que vamos a hacer en este momento es agradecer. Oraciones de gratitud al Señor por lo que su segunda venida representa para la iglesia. Y en medio de esas oraciones yo quiero pedirle el favor a una mujer, a una querida hermana nuestra, que abra la Biblia para todos nosotros en Apocalipsis capítulo 20. Y vas a leer desde el versículo 11 y vas a irte hasta el capítulo 21, versículo 8. Por favor, oramos, y en cualquier momento una hermana aquí entre nosotros levanta su voz y lee Apocalipsis capítulo 20, desde el 11 hasta el versículo 8 del capítulo 21. Gracias, Jessy, por guiarnos también en el piano. Y hermana, que vas a leer, hazlo con voz fuerte, como para que todos te escuchemos. Agradezcamos al Señor por lo que ha hecho por nosotros, hermanos. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia era la tierra y el cielo sobre la faz. Vi también a los muertos que estaban escritos, y en piedra
Hermanos, igual a quien necesite permanecer sentado puede hacerlo. Los demás, pongámonos de pie y adoremos al Rey que en cualquier momento retorna. Me has comprado con las riquezas de tu gracia eficaz, infinito amor, soy tuyo para siempre, contigo por siempre, por tu gracia, oh Dios, ahora salvo soy. Me has comprado con las riquezas de infinito amor, soy tuyo para siempre, contigo por siempre, por tu gracia, oh Dios, ahora salvo soy. Yo era un pecador, muerto y sin esperanza, bajo la ira de Dios y en las tinieblas. Mas tu gracia me salvó y en tu misericordia justificado soy y vivo en Cristo. Me has comprado con las riquezas de tu gracia eficaz, infinito amor, soy tuyo para siempre, contigo por siempre, por tu gracia, oh Dios, ahora salvo soy. Señor, tú eres la luz en las tinieblas. Mi alma satisfaces cuando estoy sediento. Si llego a olvidar mi identidad en ti, recuérdame quién soy y ayúdame a seguir. Me has comprado con las riquezas de soy tuyo para siempre, contigo por siempre, por tu gracia, oh Dios, ahora salvo soy. Borraste mi maldad, nunca seré igual. Borraste mi maldad, nunca seré igual. Me has comprado con las riquezas de tu gracia eficaz, infinito amor, soy tuyo para siempre, contigo por siempre, por tu gracia, oh Dios, me has comprado con las riquezas de soy tuyo para siempre, contigo por siempre, por tu gracia, oh Dios, ahora salvo soy. Bien, hermanos, última pero no menos importante implicación de que Jesús viene en cualquier momento. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1
hasta el versículo 11. Y dice la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Oiga pues, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en sano juicio. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Última implicación. Alerta. Esto no es para los que no confían en Jesús. Esto es para la iglesia. ¿Qué? Alerta. Cuidado. Préstale atención al hecho de que tu rey viene en cualquier momento. Vive coram Deo, delante del rostro de Dios, con todo lo que haces, con todo lo que preparas, cuando duermes, cuando estás en el computador, en todo, coram Deo, delante del rostro de Dios, advertido de que Él viene en cualquier momento. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, una preguntita así pues por estadística nomás. ¿Cuántos aquí esta semanita pensamos en que Jesús de pronto podía venir esta semana? Levanta la mano. ¡Ah! Bueno, pues por eso es que la Biblia, y por eso es que las palabras del apóstol, y por eso es que las palabras de Jesús son tan hermosas, y porque Jesús abundó en parábolas que nos advertían acerca de su venida. ¿Por qué? Pues porque somos así, como la estadística lo acaba de demostrar. Nosotros necesitamos recordarnos, el Señor viene pronto, el Señor viene, el Señor viene. Alerta. Hermanos, Pablo claramente en este texto nos está diciendo, vea, usted no debe estar preocupado, ni usted debe estar muy intrigado por fechas, por cosas, por lo demás. Ya Pablo lo dijo, no, ojo pues, no me salga alguno aquí algún día diciéndome, pastor, ¿usted qué piensa de lo que dicen que el 2023 va a ser el fin del mundo? Hermanos, ya Pablo está diciendo que no se preocupen por fechas, ¿de acuerdo? Sí, por esas cosas. No era el 2024, no, ¿no era el qué? No, el 20, bueno, listo. No te preocupes por eso. Es lo que Pablo está diciendo, y se los está diciendo en el contexto en el que él está hablando acerca de la segunda venida del Señor. ¿En qué sí debes ocuparte? No de fechas, no de esto, de lo otro, ojo pues, no. ¿De qué debes ocuparte? En tu preparación para su llegada. O sea, no es datos y fechas y cosas, es el corazón. Es el corazón. Es estar advertidos, es estar alerta, hermanos. Y miren el contraste tan tremendo que Pablo hace acá y que ustedes ya lo notaron muy bien. Pablo habla de unos que menosprecian
y no tienen ningún interés en que una segunda venida o no sé qué, y otros que sí. Miren pues, Pablo a quienes están despreocupados y desinteresados les dice que ellos entre esas personas van a decir paz, seguridad para todos, estamos bien, hay paz. El hombre ha llegado a su adultez, la humanidad, no nos preocupemos, vamos bien. ¿Y qué dice Pablo? A ellos les llegará un ladrón en la noche. Ustedes saben por qué Pablo dice un ladrón en la noche. Dígame quién está preparado para que llegue un ladrón en la noche. O que el ladrón avisa que va a llegar. O que el ladrón avisa que va a llegar, oiga, ¿cierto? Voy por allá dentro de 2 días para que esté alerta. Nadie, hermanos, está pendiente de que un ladrón le va a llegar como a mí me han contado. Bueno, yo lo viví, pero gracias a Dios yo no me di cuenta. Pero algunos me han contado que sí se dieron cuenta de que estaban pasando por allá por la cocina de su apartamento y se iban metiendo por las cositas y calladitos hasta que se fueron. Uy, hermanos, ¿quién espera que le va a llegar un ladrón? Nadie. Y lo que dice Pablo es que a esas personas que la verdad no tienen interés ni les preocupa eso, es algo parecido. O tal vez como los dolores de una mujer que va a dar a luz. Le llegó así y es inevitable. O sea, esos dolores no se pueden evitar. O Pablo dice, la destrucción que les llega no se puede evitar. Pablo los llama de la siguiente manera: oscuridad de la noche, los que duermen o los que se emborrachan. Miren que ellos están ¿qué? Despreocupados, relajados, viviendo la vida, la vida loca, en fin, normal, todo bien, mañana hacemos esto, mañana hacemos lo otro, sin ningún interés, porque el rey de esta tierra dijo que vendría como un ladrón en la noche. Pero la iglesia, que son los que sí nos ocupamos de esas cosas, son llamados por el apóstol Pablo de esta manera: no los sorprende lo difícil del evento. Ellos no van a estar sorprendidos por eso. ¿Por qué? Porque pues ya se les dijo. Ellos no van a estar sorprendidos. Se les llama de luz o del día, o que mantienen alerta, o que están en sano juicio, o que están en disposición para portar la armadura en todo momento. ¿Por qué? Porque la batalla está ahí y porque el rey llega y yo tengo que estar preparado. Hermanos, es necesario, aunque faltan 5 para las 9, si de pronto te dieron permiso hasta las 9, es hora de llamar. Ya. Es necesario que leamos esta historia. El gran contador de historias, de esas historias hermosas que todavía se sostienen en el tiempo, y escucha por favor lo que este contador de historias dijo. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir ¿a quién? Al novio, al único. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. No solamente a las insensatas, a todas les dio sueño y se quedaron dormidas, ¿cierto? A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no nos va a alcanzar ni para ustedes ni para nosotras. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco,
respondió él. Uy. Por tanto, agregó Jesús, de ahí va, hermanos y hermanas, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Hermanos, ¿por qué su segunda venida nos insta a estar alertas? Como le hemos dicho en todas las implicaciones, ¿por qué su segunda venida nos insta a estar alertas? Porque nosotros somos salvados por la gracia de aquel que vino para dar su vida por nosotros y que nos prometió regresar en cualquier momento. Por eso, mis queridos, alerta. Oramos al Señor otros minutos, un par de minutos, y dile al Señor ahí lo que necesites decirle, expresarle con relación a lo inadvertido o a lo advertido que has estado, a lo descuidado que hemos sido, hermanos, como ahorita lo pudimos confesar todos. Agradecerle por las advertencias que nos hace, por las muchas historias que contó, para que nosotros no seamos como los que duermen o como los que se emborrachan, pues alegóricamente, Señor, o sea, los que están descuidados, sin interés por tu retorno. Levanta tu voz, hermano, y oremos a nuestro Rey. Señor. Hermanos, y antes de cantar esta última canción, para abrazarnos y despedirnos y volver a casa, yo quiero decirte algo muy importante, porque es que nosotros hemos aprendido a amar a Dios y hemos aprendido a descansar en su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, porque es verdad
hay que decirlo. Podríamos ser tenidos como mayordomos infieles, llamados a ocuparse en una labor que tal vez hemos descuidado, ¿cierto? Que no hemos hecho con responsabilidad. Pero Jesús es el perfecto labrador, el perfecto obrero, el que lo hizo todo bien. Y Él es mi Salvador. Yo estoy unido a Él. A mí se me cuenta su belleza, su justicia, aunque se me insta a seguir adelante. Pero Jesús es nuestra esperanza. Y cuando nos damos cuenta que nuestra santificación, bueno, la verdad, tal vez no sé qué tan bien, qué tan mal, o tal vez literalmente entiendes, yo estoy mal en mi justicia y en mi piedad. Pues recordamos a aquel que es hermoso, es que es inmaculado, es intachable. En las páginas de la Biblia lo podemos ver hermoso como Él es. ¿Y Él es qué? Él es quien nos trae su justicia y nos consagra para Dios. Y aunque hace eso, nos dice: sé como yo, crece en mi imagen cada día más. Y cuando pensamos en la esperanza, en tener esperanza, como este texto nos decía, pues nosotros tenemos que recordar que amamos a Jesús es porque nosotros no teníamos esperanza. O sea, es que si tú piensas que de alguna manera Dios te ha dado el derecho de tener esperanza, como porque sí, no entiendes de lo que se trata el Evangelio. Para que nosotros tuviéramos esperanza, Jesús tuvo que quedarse sin esperanza. Y Él tuvo que encarar la muerte y encarar la separación de su Padre, un ser eterno separado. ¿Cómo se siente eso? No tengo ni la menor idea. Pero Jesús soportó la desesperanza para que tú y yo tengamos esperanza. Por eso es que amamos a Jesús. Y nosotros, hermanos, amamos a Jesús porque yo sé, hermanos, que así como a los apóstoles cuando estaban ahí durmiendo en Getsemaní, que no velaban con Él, que sabía que iban a entrar en tentación y no estaban muy atentos que se dijera, Él perseveró por ellos, oró por ellos, pidió por ellos. Por eso es que amamos a nuestro Salvador. Y Él nos dice: sí, pero alerta. Sí, pero alerta. Desadoremos a nuestro Señor que vendrá. Y gracias por guiarnos en esta canción final. Y después de eso, hermanos, quedamos despedidos. Feliz año para todos. Pero primero adoremos al Señor que viene pronto. Acabará mostrando
prueba cesará y nuestros galardones Él recibirá. Amén. La muerte morirá, su reino acabará, revelará su gloria y gozo eternal. Oh, cuánto ansiamos ver que vuelva Jesucristo. Nos deleitaremos en el Rey por siempre. Jesucristo, nuestra esperanza es desde regresar. Jesucristo, nos deleitaremos en el Rey por siempre. Jesucristo, verte regresar. Tú eres nuestra esperanza, Señor, que podamos vivir lo que queda de este año y los años que tú nos quieras dar con la mirada puesta en ti y en tu regreso, Señor. Exaltado sea tu nombre. Amén. Amén. Hermanos, el Señor los bendiga. Feliz resto de año. Ahí hay cafecito. Yo pensé que había más cositas, pavo, pollo. Hermanos, hay café. Disfruten el último café que nos tomamos como iglesia. Dios los bendiga. Feliz año. Recuerden, el próximo domingo una sola reunión a las 10 de la mañana. Dios los bendiga.